Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Escucháis bien, ¿no? Escucháis bien porque las pilas son de categoría. Ante todo, pediros disculpas por lo que sucedió ayer, los que pudisteis ver el vídeo, los 20 minutos que estuvo activo, o media horita como mucho. Se terminaron las pilas del micro inalámbrico. ¿Qué probabilidad hay de que se agoten unas pilas haciendo un vídeo? Muy pocas, pero como ya sabéis que soy un boomer de la tecnología, pues me tocó a mí. Así que os pido disculpas, tuve que retirar el vídeo y hoy lo subo de nuevo con el sonido bien. Además pido disculpas a aquellas personas que ya iban a SGAE, no, a la SGAE no, a la... ¿cómo se llama? A GAES, a revisarse el oído, porque había gente que se estremeció, pensaba que era un problema propio. Me habéis escrito algunos, a menudo susto al ver, pensaba que me estaba quedando, que ya estaba escuchando mal y estas cosas. No os preocupéis, se fue apagando progresivamente hasta que a los 3 minutos, ¡pluf!, dejó de funcionar ese vídeo. Bueno, ya veis que estamos desahuciados de número de teléfono. Hasta mañana. Estamos también desahuciados de set de rodaje, así que el vídeo, como ayer, lo hago donde nos permite cada momento, pero sí, para mí era interesante estar aquí para reflexionar o para aportaros algo de información sobre la figura de Sonsoles Onega y su nuevo programa, que es una demanda que en las últimas horas se ha acrecentado por parte de todos vosotros. Y como sabéis, yo pude estar 10 minutos con ella, parte de la promoción telefónicamente, y algo creo que puedo aportar. De hecho, lo primero que os quiero comentar es que es rotundamente falso, como algunos han escrito o han dicho y todavía continúan asegurando, tanto en medios escritos como en YouTube, que el programa se vaya a estrenar mañana, lunes. El programa de Sonsoles Onega no se estrena, ya os digo yo, que confiéis en mí, no se va a estrenar mañana, ni mucho menos, y de hecho no creo que se vaya a estrenar esta semana. Podéis apuntar los siguientes lunes como fecha más que previsible de estreno, pero que en ningún caso va a ser, como he leído, como he visto que algunos están asegurando, mañana 17 de octubre, ¿vale? Esto es totalmente, rotundamente falso, ya os lo puedo desmentir, no es así. Acordaros que el programa va a ir en sustitución del concurso Boom. Hay algunos programas que todavía se están grabando de este concurso, que están grabados, y hay que agotar esas entregas hasta que se produzca ese estreno. Eso ya os puede dar pistas de cuál va a ser la franja horaria de ese programa. Claro, sucede una cosa, que es lo que comentaba yo el otro día en redes sociales, que algunos no entendían. Todo lo que yo hable con Sonsoles Onega está ciertamente embargado. Es decir, ¿qué quiere decir una información embargada? Que tú no la puedes publicar hasta que la cadena o la productora o quien lo considere, quien te ha ofrecido esa entrevista, levante ese embargo. Entiendo que algunas de las cosas que se hablaron no se podrán contar hasta que la fecha de estreno sea mucho más cercana. De ahí que os dijera que puedo contar hasta donde puedo contar, porque a pesar de que yo veo que ha trascendido alguna cosa, hay que ser legales en este tipo de prácticas, y si te dicen que la información está embargada, está realmente embargada. Pero sí que quiero jugar con vosotros a la lectura entre líneas, y yo creo que si estáis atentos y leéis entre líneas todo lo que vaya comentando, os voy a dar pistas de algunas preguntas o dudas que tenéis. De entrada, algunos queréis saber en qué franja horaria va a ir este programa. Es algo que yo creo que os podéis imaginar, teniendo en cuenta el concurso que sustituye y la franja horaria que ocupa, teniendo en cuenta que a las 8 de la tarde hay un espacio intocable que es Pasapalabra, y teniendo en cuenta que a media tarde están la apuesta por determinadas novelas, algunas turcas, que está funcionando bien en Antena 3 Televisión. Si yo os digo, de alguna forma, para que me entendáis, que es un programa que no tiene una extensión horaria
muy... que no se alarga mucho en el tiempo, en el horario. Es decir, que no son ni 3 ni 2 horas, bajad un poquito. Entonces, nada, creo que es sencillo que podáis llegar a la conclusión de que es un programa que va a competir con uno de los tramos de Sálvame, pero que no es un magazine al estilo Viva la Vida o Fiesta. Será mucho más cercano a lo que veíamos en Telecinco, en Ya son las 8. Entonces, simplemente si sumáis el tiempo horario de ese programa, os saldrá la duración y probablemente ya habréis adivinado la franja horaria. Y otra de las grandes preguntas y cuestiones que me hacéis es sobre el sector de la prensa rosa, ¿no? Que después de muchos años va a volver a Antena 3 Televisión. ¿De qué forma? ¿Con qué colaboradores? A ver, teniendo en cuenta que la franja horaria es la que es, como os podéis imaginar, a pesar de que haya una sección, o vamos a decir, hay una parte del programa dedicada a la crónica social, como a ellos les gusta denominar, no va a tener esa parte, a no ser que la actualidad les dirija hacia otro lado, no va a tener el peso que a lo mejor algunos esperan en el programa de Sonsoles. Sonsoles, si una cosa tiene clara, y esto es algo que creo que ya ha dicho públicamente en varias ocasiones, es que le apetece contar qué es lo que sucede en la vida. Y en la vida suceden muchas cosas, desde el ámbito político, ámbito económico, ámbito deportivo, ámbito deportivo no creo que lo toque mucho, ámbito social, y dentro de ese ámbito social está lo que serían las crónicas de sociedad, sucesos, y la crónica social. Entonces, yo creo que va a ser un programa que va a ir muy teledirigido con la actualidad. Si la actualidad de la crónica social, por lo que sea, ponemos el ejemplo de Tamara Falcó, ¿no?, está en un momento ascendente, pues probablemente gane peso. Si la actualidad de crónica social no está en su punto álgido, probablemente no tenga tanto peso e incluso haya programas determinados programas que no se trate. Respecto al tema de los colaboradores, Sonsoles Onega tiene muy claro, yo creo que lo habéis podido adivinar por sus palabras, que de alguna forma terminó una etapa con Mediaset, una etapa de la que está muy orgullosa, una etapa de la que siente que ha aprendido mucho, una etapa que le ha aportado mucho tanto personalmente como profesionalmente, y una etapa donde respeta a muchísimas personas, tanto de su equipo que trabajaban con ella como de los directivos de esa casa. Entonces os podéis imaginar que, conociendo un poquito Sonsoles y con este panorama, y con lo poco que puedo contar, respondiendo a la pregunta si habrá satélites de Mediaset como colaboradores en el programa de Sonsoles, difícilmente se va a producir esto. Pero también entendéis, o debéis entender, que como estrategia, en este caso de Grupo A3 Media o de cadena, es algo que tampoco creo que les interese en exceso, porque al fin y al cabo, si ellos dan dan espacio a determinados personajes de la otra cadena, que luego pueden generar réplicas de esas polémicas en la otra cadena, eso es algo que no les interesa, con lo cual, a pesar de que han trascendido algunos nombres a manera de rumor, nombres de peso que han estado en algunos programas de Sonsoles Onega, yo os puedo asegurar que difícilmente vamos a ver esos o algunos de los nombres que se barajan como colaboradores de A3 Media o del programa de Antena 3 y ahora Sonsoles, porque es algo que ni a Sonsoles le interesa ni a la cadena le interesa. Y precisamente yo creo que se va a producir algo así como una apertura de mirilla y vamos a ver cómo se introducen algunas caras nuevas, tanto en especialmente en las colaboraciones o en los periodistas y analistas de
en este caso la crónica social, ¿no? Pero yo creo que es algo lógico y natural. Al fin y al cabo, el universo Mediaset es, como os he comentado muchas veces, un universo muy específico. Tienen un ecosistema propio con sus propios personajes y ellos se nutren precisamente de todas estas historias y se retroalimentan entre programas con estas historias, con estas tramas y con estos personajes. Yo creo que lo que vamos a ver en ese apartado de crónica social en Antena 3 puede estar algo más cercano a lo que vemos en Televisión Española con Igartiburu y el programa Corazón, y a lo mejor sí que hay un aprovechamiento de algunas caras que puedan estar más vinculadas en momentos determinados al grupo o a la cadena, y que en ese momento a lo mejor interesa que estén en plató. Pero a los que me estáis pidiendo si hay una revolución y muchos de los personajes de Mediaset se van a ir con Sonsoles y va a empezar a hacer Sonsoles un sucedáneo de Salsa Rosa, que era un programa, o de DEC, perdón, que era un programa donde estás corazón, que se hacía en Antena 3, difícilmente vamos a ver esto. Que nadie lo espere. Yo entiendo que va a ser una sección, una parte más de su programa, que le va a dar el peso oportuno según la actualidad pertinente. Claro, veremos a todo ello cuál es la estrategia de Sálvame en el momento del estreno del programa. Cuando se estrene el programa ya os anuncio que vamos a intentar hacer un directo del estreno, ¿vale? Para reaccionar en directo a lo que vaya sucediendo, y será muy interesante, evidentemente, ver cómo Sálvame planta cara a esa nueva franja horaria. Ya sabéis que la franja que va de 8 a 9 la tiene muy complicada con la audiencia de pasapalabra, y que el Sálvame, que tenía una duración, o tiene una duración de 5 horas, juega con la cuota de pantalla, es decir, con unas cuotas de pantallas que son mucho más bajas de las que tenía hasta ahora, pero que todavía te aguantan por el tiempo de emisión, a pesar de que el programa está partido en 3 partes, limón, naranja y sandía, pero sí que está claro que va a ser una lucha bastante aférrima, porque, claro, lo que ya perdías de 8 a 9, veremos lo que significa el estreno de Sonsoles un poquito antes, las series turcas, por decirlo de una manera clara, cada vez es más la competencia que tiene en esa franja horaria, y cada vez son menos los espectadores que se aglutinan cada tarde ante el programa de la frutería. Será interesante ver qué es lo que sucede, cómo reconvierten o no esos contenidos, y también va a ser interesante si algunos de los protagonistas de la prensa rosa, que puedan sentirse maltratados en ese espacio, pueden jugar al doble juego de intentar ofrecer informaciones exclusivas, ahora que está Sonsoles Onega haciendo también crónica social en la otra cadena. Lo digo porque hasta ahora, evidentemente, en cuanto a Salsa Rosa y crónica social, Telecinco eran los reyes del mambo, entre otras cosas porque, a excepción del programa Corazón de Televisión Española, que es un programa muy blanco, no se hacía absolutamente nada, no tenían una competencia. Cuidado, porque cuando se estrene este espacio, que por corto que sea va a tener parte del programa dedicado a esa sección de crónica social, veremos cuál es la actitud de determinados personajes que hasta ahora solo tenían Telecinco o las revistas para ingresar algún dinerito o para acercarse a las historias y a los desmentidos y a las reacciones. ¿Qué sucederá ahora que tienen un nuevo espacio? Y en referencia a otra de las preguntas que me hacéis sobre el as bajo la manga de Marta, si era Sonsoles, ya os digo, y esto ya de una forma prácticamente entre coleguismo vuestro y nuestro, y mío hacia vosotros, que os olvidéis del as bajo la manga. El as bajo la manga no es Sonsoles, y si en algún momento Sonsoles si hubiera podido pronunciar sobre esta historia, esto ha quedado completamente sepultado. Sonsoles pasa página, Sonsoles
deja herencia Universo Mediaset, y con el paso a A3 Media esas polémicas quedan completamente enterradas, así que no esperéis que Sonsoles se pronuncie en este aspecto concreto. Ella inicia una nueva aventura, está ilusionada, algunos nombres han trascendido que van a ser colaboradoras de ese programa, por ejemplo Olga Biza, y es una noticia que a mí la verdad me gusta, me satisface mucho, porque creo que Olga Biza es una profesional como la copa de un pino, una profesional a la que se maltrató en algún momento televisivamente hablando, y pienso que recuperar personas con la experiencia y la capacidad periodística de Olga Biza es un gran acierto, así que yo creo que por ahí irán las cosas. Un programa informativo, yo pienso que va a ser un programa mucho más informativo que, y esto es opinión propia, que de entretenimiento, un programa para acercarse al ciudadano desde diferentes puntos de vista, y evidentemente supongo que van a probar también con lo que os comentaba de esa crónica social, pero yo entiendo, conociendo a Cadena y las estrategias que tienen, que van a huir lo máximo posible de cualquier fórmula que pueda recordar a, y de cualquier personaje que pueda hacer que los contenidos de un sitio, en este caso de esta cadena, se traspasen luego con nocturnidad y alevosía en las siguientes horas a la otra cadena para poder aprovecharse de esas polémicas. Me parece algo bastante lógico. El resto de cosas que os pueda contar os las contaré en el momento en el que se estrene el programa o que se levante ese embargo, pero resumiendo, el lunes es un día importante para la crónica social de este país, pero no por el estreno de Sonsoles Onega, que no se va a producir para el estreno del programa de Sonsoles Onega, sino porque es Olga Moreno la que va a hacer una entrevista, hasta donde yo sé, sin cobrar, porque una cosa son las colaboraciones en el programa de Ana Rosa y otra cosa son las personas que van como entrevistadas o entrevistados, y en este caso yo diría, ya os lo voy a corroborar de una forma contundente, pero en un 90% estoy convencido de que no va a cobrar, igual que no cobró Ortega Cano, porque son espacios dedicados a la entrevista, no son colaboradores, no es el rol que podía tener Rocío Flores o Isapi o quien sea, que estas personas sí que tienen un caché. En este caso es un espacio de entrevista, como en su día pues entrevistó a Feijóo, líder de la oposición. Evidentemente van sin cobrar en estos espacios, y menos mal, porque al final ya no se podrá ejercer el género de la entrevista sin que el entrevistado te pida dinero, y para mí esto, más que una entrevista, ya es una acción publicitaria, ¿no? Como siempre digo, relaciones públicas, es decir, al final la entrevista es un género periodístico, y como cualquier género periodístico tendría que huir de cualquier tipo de intercambio de negocio económico, más allá de las publicidades que hay en la gestión de los medios de comunicación, pero no por el hecho de hacer las entrevistas o los géneros, ¿vale? Así que estamos en este contexto. Mañana, lunes, sí, importante, entrevista de Olga Moreno para el programa de Ana Rosa, con Ana Rosa. No hay, grabároslo aquí, y si alguien os dice lo contrario, ya le podéis decir de mi parte que no tiene razón, no hay estreno del programa de Sonsoles Onega, que no se va a producir esta semana, ningún día de esta semana, y todo lo que os pueda ir contando lo vamos a ir deslizando a medida que se levante ese embargo. Ayer, como os prometí, yo no sé si el vídeo ya se había apagado, el sonido, si se había apagado ya, quedaba un hilito de voz hasta que las pilas decidieron irse a dormir. Os comentaba que teníais o que intentaría daros una sorpresita a lo largo del sábado. Ya la tenéis, estuvimos con Carismán, de hecho la comida se alargó más de 4 horas y media, parecía, insisto, una comida de Navidad o de Nochevieja. Yo creo que poco faltó para que nos cerraran las luces y fuera a las 10 de la noche y todavía estuviéramos hablando allí en ese restaurante. Muy majo, la verdad es que no me extraña que sea uno de los youtubers más queridos, y
y nada, ahí estuvimos en su... Por su territorio, por aquí, por Lampurdá, ¿no? Bueno, mañana vamos a hacer dos cosas, y con esto termino. Vamos a hacer un análisis lo más cercano posible a la entrevista de lo que haya dado de sí, la charla de Olga Moreno con Ana Rosa, y luego os convoco, como muchos estáis pidiendo, por la noche, seguramente a las 10, para hacer el directo nocturno de la semana y analizar esa entrevista ya con vuestras opiniones. Espero, cruzo los dedos, que ya tengamos número de teléfono propio para el canal para que podáis enviar vuestras opiniones a un número de teléfono. Si no, lo haremos a través de Instagram. Pero a mí me han asegurado que mañana habemos el número de teléfono, ¿vale? Así que mañana os lo cuento todo, os doy toda la información y a tope, empezando la semana con las pilas cargadas, mejor dicho, es decir, nunca mejor dicho, porque estas pilas están ya cargadísimas y espero que me aguantéis 3 años más, y con toda la información de la crónica social, especialmente centrada en esa entrevista de Olga Moreno en Ana Rosa. Como siempre os digo, besito para ellas, abrazo para ellos, disfrutad mucho del domingo. Si sois del Barça o del Madrid, no sufráis mucho hoy, ¿de acuerdo? Es decir, haced lo contrario que yo. No sufráis. Mañana, si queréis, también lo comentamos. Venga, besitos, hasta luego, chao.